de nuestro país, Solis. ¿Cómo está el señor Vázquez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto se respeta al discapacitado en nuestro país? Al parecer que muy poco, porque hasta el momento, si bien es cierto hay una ley general para las personas con discapacidad, aún no entra del todo en vigencia porque no se ha reglamentado, y esto está en manos del presidente del Consejo de Ministros, a quienes ustedes plantean denunciar, ¿no es así? Efectivamente, el 24 de diciembre del año pasado, es decir, hace un año, se aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad, además que generó mucha expectativa en el colectivo de personas con discapacidad porque establece una serie de derechos y de obligaciones para el Estado. Lamentablemente ha pasado un año y no tenemos todavía reglamento de la ley, y eso impide que se pueda, por un lado, implementar una serie de medidas que la ley establece, como por ejemplo las cuotas o por ejemplo las pensiones no contributivas, pero por otro lado también impide que podamos desde la sociedad civil interponer denuncias que fijan además sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplen con la ley, ¿no? Por eso es que el día de ayer distintas organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos hemos presentado una carta notarial a la Presidencia del Consejo de Ministros pidiendo que se reglamente la ley en un plazo de 10 días útiles, de lo contrario interpondremos una demanda de cumplimiento. Bueno, interesante lo que usted señala. La verdad que hay una inacción del gobierno en ese aspecto. No le cuesta nada implementar un reglamento. Ha pasado un año y hasta este momento no hay quien diga, ¿no es cierto?, qué ha pasado. Ahora, ¿quién es el responsable y cuáles son las trabas normalmente que se ponen a la implementación de este reglamento? A ver, existe una propuesta que elaboró el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, hace 6 meses. Esta propuesta está dando vueltas por una serie de sectores y ya un par de veces ha ingresado al Consejo de Viceministros, pero cada vez que se presenta la propuesta surgen nuevas inquietudes de parte de los sectores que en realidad no están directamente vinculadas al reglamento en sí, sino a la implementación de la ley. Entonces, por ejemplo, el tema de la cuota de trabajadores para el sector privado, que en verdad ya los miedos se han disipado y cada vez más empresas empiezan a contratar personas con discapacidad, es uno de los puntos que cada vez que entra este reglamento a debate vuelve a ser observado y vuelve a generar que el proceso se entrampe. Lo mismo ha pasado con el tema de quién se va a hacer cargo de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa, que nuevamente genera debate y eso impide que se avance. En realidad lo que existe es una falta de voluntad política por parte de los sectores de sacar adelante este tema, porque si bien el Ministerio de la Mujer está asumiendo el liderazgo de este proceso, este es un reglamento que involucra a distintos sectores, y lo que no existe es una voz que creo que debería venir desde la presidencia del Consejo de Ministros que diga: tenemos que sacar el reglamento adelante y tenemos que sacarlo porque hay un compromiso del Estado de implementar una ley. Es lo lógico, ¿no es cierto?, darles las facilidades a las personas con discapacidad que ya de por sí tienen bastantes problemas. Yo le quiero preguntar una cosa: ¿por qué el Ministerio de la Mujer tendría cierta responsabilidad si es un ministerio que es bastante proactivo y está abierto obviamente a atender una serie de demandas? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como tiene el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, es el que está a cargo de la temática de discapacidad en el país. Sin embargo, muchas de las medidas que están en la ley escapan del propio Ministerio de la Mujer y involucran a otros sectores, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio de la Mujer ya tiene una propuesta que es la que elaboró el CONADIS hace algunos meses. Como le digo, el problema es cuando tiene que superarse la etapa de un acuerdo con los distintos sectores para que esto se implemente. Entonces, por eso es que estamos mandando la carta notarial directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, porque la ley establece que el responsable de la reglamentación de la ley es el Poder Ejecutivo en su conjunto. Sí, bueno, entonces ustedes le están dando un plazo al presidente del Consejo de Ministros para que lo apruebe el próximo 3 de enero. Esa es la fecha límite, ¿no es cierto? Sí, bueno, con los feriados creo que la fecha se corre hasta el 7, pero de todas maneras es en 10 días hábiles que ellos tienen que emitir el reglamento, de lo contrario se interpone una demanda de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que un juez ordenará la emisión del reglamento, pero también ordena que se determinen las responsabilidades correspondientes por la falta de implementación del mismo. Bien, muchas gracias al señor Alberto Vázquez, presidente de la sociedad, y es la sociedad de personas con discapacidad. Así es, Solis. Bien, bueno, esperemos que el presidente del Consejo de Ministros haya escuchado esta entrevista y tome cartas en el asunto. Bien,